Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo, y en cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando me encontraba estudiando ya en la formación para la vida misionera, como el Instituto de los Misioneros Comunianos somos religiosos, tenemos una etapa que se llama noviciado. Y el noviciado es donde son 2 años que teníamos 2 prioridades. Uno, desarrollar la oración, profundizar en la contemplación, en la oración, profundizar pues en lo que da la fuerza al espíritu para avanzar, para caminar. Y precisamente en el noviciado se estudiaba también la historia del instituto, el trabajo de los misioneros, la familia a la que vas a pertenecer, y precisamente en la oración como uno de los aspectos importantes en la vida misionera, que no podíamos salir al mundo, prácticamente estábamos dentro del seminario, trabajando, orando, estudiando, y esa era una de las etapas fuertes que teníamos que hacer en esa etapa, para después consagrarse uno. ¿Estás listo para consagrarte a la vida misionera? Era cuando uno, al finalizar esos 2 años, después de haber estudiado filosofía y estos 2 años de espiritualidad, pero en estos 2 años pues también teníamos otro pilar, que teníamos experiencias misioneras, de ir de 3 a 4 meses, vivir con la gente humilde, pobre, podemos decir aldeas o ranchos o poblados pobres, para experimentar si era tu camino. Después regresamos y meditábamos y desarrollamos pues qué era lo que estaba sucediendo en nuestro ministerio, ya estando en el mundo también. Me recuerdo cuando llegaba esa experiencia misionera,
todos nos alegrábamos, nos emocionábamos, porque para eso nos estábamos preparando, para dar la palabra de Dios, estar con la gente, con el pueblo. Me recuerdo que el Padre Maestro, en una de las preparaciones antes de salir a esos campos misión que le llamábamos, decía: una actitud bien importante para ustedes novicios es que seas humilde. Van a ir de 2 en 2 o van a estar 3 compañeros juntos, pero una cosa les voy a decir, porque esto lo he visto en los otros grupos, que surgen conflictos ya cuando estás viviendo con tu compañero. Cuando tú estás solo, muchos no tienen problema, porque son los protagonistas ahí en el pueblito, son los que dan las clases, vienen los catequistas, vienen los líderes, y pues todos te quieren, porque son pueblos que nunca el sacerdote va muy raramente, o no tienen esa presencia de un misionero constante. Y cuando estábamos allí, pues la gente aprovecha. Pero cuando estamos 2 o 3, pues tenemos que distribuirnos el trabajo. Pero a veces entre los mismos compañeros había uno que trabajaba más, le echaba las ganas, sacaba las ideas, qué hacer. Pero en muchas ocasiones la gente le daba crédito quizás al que no había hecho el trabajo. Y el Padre Maestro nos dice: esto sucede muy a menudo, que cuando están allí, el que trabajó, pues la gente no te dio ni gracias, pero al que no hizo nada le agradecieron y se llevó todos los créditos y hablaron de él muy bonito. Y él nos decía: no te preocupes por eso, porque humanamente hablando, pues sí, vas a decir: pero yo soy el que trabajé, yo soy el que hice el esfuerzo, yo me dediqué. ¿Cómo alguien se va a llevar los créditos? Dice: no te preocupes. Eso tipo de mentalidad es en una empresa. En una empresa que sí, que tú estás trabajando y el flojo pues no hace, se lleva todo. No, en las cuestiones de Dios es muy importante tener claro que tú tienes que ser humilde y sencillo. Si le dan los créditos al otro, gózate con el otro, alégrate con el otro, alégrate porque está el reino de Dios, que es lo más importante, se está implantando, se está poniendo, se está plantando la semillita del reino de Dios. Dale gracias a Dios que esa idea de construir una comunidad nueva, bonita, que escuchen la palabra de Dios, que sepan de la palabra de Dios, y verás que hay cambios en la gente. El que te va a reconocer tu trabajo es tu patrón, que es Dios. Quizás nosotros como humanos fallamos, y eso se los digo porque sucede constantemente. Bueno, ¿por qué les digo esta experiencia? Porque dicho y hecho, esto sucede en el caminar misionero. Yo también me di cuenta que a veces yo aportaba ideas, daba cosas, después otros se lo tomaban y se tomaban el crédito, pero al final esta experiencia que me dio mi Padre Maestro me ayudó mucho a mantenerme enfocado. Yo trabajo por Cristo, yo trabajo para Él. Yo soy, como decía San Pablo, un siervo inútil. Yo pues aquí soy nada, soy un instrumento de Dios. Y esto es muy importante, mantenernos nosotros como líderes dentro de una comunidad, porque puede surgir la parte humana que te dice: no, si yo soy el que trabajé, yo soy el que hago, ¿por qué el otro lo lleva los créditos? Lo importante es tener claro, evangelizar, y que se lleve la palabra de Dios siempre adelante. Hoy precisamente hay esta controversia aquí, más bien entre los discípulos de Juan el Bautista, que ya sabemos que Jesús ha comenzado su ministerio después de ser bautizado en el Jordán. Jesús sabe cuál es su misión y comienza a llevar esa buena noticia. Hemos escuchado en los evangelios que Jesús predicaba la buena nueva. El Espíritu de Dios estaba sobre él, curaba, sanaba los corazones contritos, sanaba a los ciegos, a los leprosos, a los que no podían hablar, los que no podían caminar.
Jesús sanaba al cuerpo y al espíritu, sacaba endemoniados. Y aquí hoy nos dice el Evangelio de Juan que Jesús iba también con sus discípulos a bautizar, pero ya con el Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista ya lo había proclamado. Dice, viene alguien, dice, yo bautizo con agua, pero hay alguien que viene a traernos el Espíritu Santo, pues. Pero Juan lo tiene bien claro. Los discípulos, sus seguidores de Juan, van y le reclaman el día de hoy y le dicen, oye, aquel al que tú proclamaste, al que tú dijiste, aquel al que tú diste testimonio está bautizando. Y Juan les clarifica bien clarito esa disputa que tienen. Dice Juan, los discípulos, le dice a sus discípulos, nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Y es que precisamente hay que tener claro, ¿sí? Ustedes mismos son testigos que yo les dije, yo no soy el Mesías, sino aquel que ha sido enviado delante de mí. Juan, aquí vemos la humildad de Juan, porque aquí Juan era el primero que empezó a bautizar. Y él podía decir, yo tengo la prioridad, yo soy el que he trabajado, yo soy el que he predicado. Juan tiene que disminuir. Juan tiene una actitud tan hermosa, tan bella, que es una actitud que tenemos que tener todos los seguidores de Cristo, especialmente los líderes, una actitud de humildad. Porque ¿qué pasa? Hay muchos que se apropian de la palabra de Dios y se creen que ellos son los que llevan el mensaje. Y no, el mensaje es siempre Dios, Jesús. Siempre les digo, hay que mirar a la cruz, a Jesús. San Daniel Comboni dice, las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Hay que no perder el suelo, el piso. Nadie puede apropiarse de algo que no viene del cielo. Y aquí hay muchos que se apropian, unos que no tienen la potestad, y unos que se hacen pastores por hacerse pastores, nada más por ellos creerse que se enriquecen también, se aprovechan de la gente humilde y sencilla que está buscando con un corazón abierto y humilde pues una buena noticia. Pero aquí hay unos que se aprovechan. Y Juan el Bautista dice, nadie puede apropiarse de lo que no viene, se le ha dado del cielo. Y aquí es lo que le llamamos la potestad que se nos da. Por eso la ordenación sacerdotal, la preparación, por eso son años de discernimiento para descubrir si es un llamado que Dios te da. Pero eso no también dice que un sacerdote va a ser el mejor o no, porque puede perder el piso si no tiene esta actitud de Juan el Bautista, de humildad, de sencillez. ¿Sí? Aquí precisamente le dice a sus discípulos, Juan el Bautista, dice, ahora es el momento. Yo no soy el Mesías, pero es el momento. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Es necesario que Jesús crezca. Es necesario que Él sea el centro de nuestra vida. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a llevar a Jesús, que sea el centro. Que entendamos esa palabra de Dios, este mensaje que Él nos da. Porque el Señor es el amigo del pueblo. El Señor es aquel que nos da la vida. El Señor es el que nos da la alegría. Es la gran luz que ha brillado en las tinieblas del pueblo. Es lo que celebramos, el Dios con nosotros. Él vino a la tierra para sembrar la luz, para que resplandezca, para que tengamos esperanza. Que no nos olvidemos que también nosotros estamos llamados a ser testigos de la luz. Pero nosotros no somos la luz. No se nos olvide eso. Y esto se los digo en los grupos, porque muchas veces en los diferentes grupos apostólicos, es que usted no me da el valor de lo que estamos haciendo. Recuérdate siempre, tú trabajas para Dios, porque si trabajas para los créditos humanos, pues te vas a decepcionar y te vas a sentir triste. Yo creo que humanamente hablando eso sucede y pasa. Por eso necesitamos orar. Y me recuerdo que en el noviciado nos dicen, oren para tener esta actitud de humildad y de sencillez que tenían los santos.
que tenía la Santísima Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Soy un siervo, no soy nada. Y es San Pablo también que nos lo repite nuevamente: yo soy él se apoda de soy un aborto, pero Dios pues me pone para compartir la palabra de Dios, y soy un misionero incansable, siempre poniendo a Jesús adelante. Es el Papa Francisco que también, antes de iniciar su misión, dice: soy un pecador. Cuando le preguntan: ¿y tú quién eres? ¿Cómo te sientes? ¿Eres el Santo Padre? Dice: soy un pecador en el que Dios ha depositado su confianza para guiar a su pueblo. No es el pueblo mío, es el pueblo de Dios. Yo soy un pecador, pero con la gracia de Dios voy a llevar esa luz a todas las naciones. Pues también nosotros comencemos desde el hogar a dar ese testimonio de humildad, de sencillez, de decir: queremos que Cristo crezca, que siempre sea Cristo el que alumbre, que dé la luz al mundo entero. Si nos dan el crédito de lo que estás haciendo, bendito sea Dios, alabamos a Dios y le decimos: danos fortaleza para seguir trabajando. Si no nos dan el crédito, si no ven y dicen: no, pues es que esto es que se cree, no te preocupes. Mientras tú tengas claro, como tenía Juan el Bautista, que dice: no, ahora es mi tiempo de disminuir para que Cristo crezca. Quiero que el amor de Dios crezca. Quiero que el mensaje de salvación llegue a todos los rincones de la tierra. Que el Señor siempre nos dé un corazón humilde y sencillo. Así sea. Amén.